Lecturas de la 23ª semana del tiempo ordinario, martes 7 de septiembre de 2021. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded según Él, arraigados en Él. Dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosad de agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que os capture con esa teoría que es una insulsa patraña, forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo principado y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por Él fuisteis también circuncidados, con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne, por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Él, y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio vida en Él, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe, Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un pasaje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Jesús lleva en su oración a los que más quiere. Mientras no haya resucitado, su pensamiento no puede abarcar a todos, sino que concentra su atención en aquellos que conviven con Él
y que serán sus apóstoles. Todo el éxito de su obra depende de ellos. En ellos se apoyará la fe de los demás. Jesús no quiere que su designación sea cosa de él. Antes de llamarlos, desea haber adquirido mediante la oración la certeza de que esta es la voluntad del Padre. Por el solo hecho de que los eligió Cristo y les encargó su iglesia, van a ser tentados de mil maneras. Por eso Jesús los quiere asegurar con la fuerza de su oración. En vísperas de su muerte, su consuelo será que no se haya perdido ninguno de los que el Padre le dio. Ante Jesús se presentan dos grupos de discípulos. Por una parte, el sinnúmero de los afligidos que buscan un alivio para sus almas. Por otra, el grupo de los 12, a los cuales Jesús pide que sean junto a Él los constructores del reino. ¿Qué sabemos de estos 12 que pasarán a ser los mandatarios de Jesús, las bases de su iglesia, los maestros de la fe? El núcleo del grupo lo formaban pescadores del lago, y con ellos un publicano, Mateo, un maestro de la ley, Bartolomé, y algunos más, de los cuales solo sabemos que Jesús los había escogido entre hombres del pueblo. Él había venido para salvar a todos, pero su obra la empezará con los pobres. Llegada la hora, hallaría a sus apóstoles entre la gente común, hombres sencillos, pero responsables. Escuchamos a Jesús y sin embargo no nos movemos porque somos cobardes. Tenemos miedo a lo que dirán de nosotros si hacemos tal o cual cosa. Y las críticas no faltan en cuanto uno toma en serio el llamado de Jesús. Igual pasó con los apóstoles. ¿En qué se habían metido? Señor Jesús, tú nos enseñaste el valor de la oración. Permite que nuestro diálogo con el Padre sea constante, profundo, sincero, para que, alimentados con su presencia, seamos signos de unidad y trabajadores incansables de tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.